Primero vamos a pedir al compañero Matías Cremonte, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Laboralistas, AAL, y el director de Empleados Públicos de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ALAL, para que se acerque a ser el moderador de la conferencia. Buenos días, compañeras y compañeros. Es un placer enorme poder participar en este congreso moderando este importante panel. Esa importancia que le dio la CLATE al estudio y al tratamiento de una temática como es la de los tratados de libre comercio y su influencia sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales, fue lo que nos llevó a la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas a firmar un convenio de cooperación con la CLATE el año pasado, con la convicción de que este tipo de actividades es la que nos puede llevar a, de algún modo, enfrentar, por lo menos desde el plano de la conciencia, los tratados de libre comercio y su mala influencia en las relaciones laborales. En realidad, en concreto, nuestra visión o la importancia que le damos tiene que ver porque no solo hablamos de tratados de libre comercio como una estrategia de expansión o de globalización del capital, sino que además tiene una de sus principales consecuencias o una de sus principales motivaciones el ataque a los derechos de los trabajadores, el ataque a los derechos sociales, la destrucción de todos nuestros sistemas de protección social y de las organizaciones de los trabajadores, que por supuesto son los principales oponentes a ese tipo de políticas. Deslocalización, tercerización, todas las aristas que acompañan los tratados de libre comercio tienen en definitiva como objetivo destruir el sistema de protección social. Y el derecho del trabajo, al igual que el movimiento obrero, nacieron internacionales. Siempre recordamos que una de las consignas de la Asociación Internacional de Trabajadores de 1866 era justamente a mismo trabajo, misma protección, ¿no? Con esta idea de que es necesario unirse internacionalmente contra aquellos que nos explotan en todos los países. Por eso, sencillamente, es obvio que depende de todas las organizaciones de los trabajadores en cada uno de los países la defensa del derecho del trabajo, la defensa de las conquistas sociales contra los tratados, pero es también fundamental que esa batalla se dé de manera internacional a través del movimiento obrero organizado internacionalmente, redoblando esfuerzos y no escatimando acciones como estas seguramente para recrear en la conciencia de los trabajadores la importancia de actuar internacionalmente contra el ataque concertado y globalizado contra la protección social y los derechos sociales. Por eso, los compañeros que me acompañan en el panel iban a hacer uso de la palabra y indudablemente harán especial hincapié en estas consecuencias. La dinámica es la siguiente. Los panelistas disertarán por un plazo de 20 minutos, les pido que sean estrictos por la hora que deberíamos terminar, pero sobre todo para poder darle después la palabra a ustedes y para que con sus intervenciones o preguntas puedan a su vez volver a generar una última intervención de los panelistas 5 minutos más. El orden de intervención será el siguiente: comenzará hablando Horacio Fernández, sigue Jorge Enrique Robledo, luego Débora James, para terminar con Antonio Elías. Así que si están de acuerdo, comenzamos con Horacio. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo voy a tratar de poder ordenar mi presentación en 3 aspectos. Primero, algo así como una hipótesis, como un punto de partida que voy a tratar de demostrar. Segundo, quisiera poder compartir algunas inquietudes con ustedes, porque lógicamente estamos tratando este tema de libre comercio en algún momento particular, un momento donde se presentan turbulencias en estas estrategias. Seguramente para plantear esas reflexiones voy a pensar en 3 líneas
para que nos interroguemos. Voy a tirar alguna idea de cómo la respondería, pero creo que el debate posterior va a ser importante en ese sentido, porque hoy tenemos bastantes incertidumbres más que certezas. Y el tercer punto creo que va a ser por lo menos una reflexión personal, pero que creo que la vamos a poder compartir entre muchos y que es importante. Primero, lo que sería una hipótesis para mí para trabajar, y probablemente sea algo así como políticamente incorrecto, pero entre compañeros podemos darnos ese derecho. No hay libre comercio. Digo, y esto escandaliza. En realidad yo parto de que no hay mercados libres. Los mercados están regulados. El problema es si se regulan para arriba o para abajo. Digo, porque eso es un eufemismo que queda hasta piola, la libertad. Ahora, yo quiero plantear que hay una regulación y que tiene un sentido esa regulación. Y para eso yo me voy a basar en alguna estructura de análisis de cómo se compone, muy breve, porque no soy especialista en eso, pero de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Es un documento del 2013. Para esa época el comercio mundial ascendía más o menos a unos 20 billones de dólares. El 80% de ese comercio estaba en manos de empresas transnacionales. De ese 80%, había más o menos 6,3, 6,5 billones de dólares que es comercio intraempresas, en firmas que están encadenadas, intraempresas. Hay otros 2,4 billones de dólares que tienen distintos tipos de protecciones, fórmulas no accionariales se lo suele llamar, y solo el 6,3 billones de ese comercio de ese comercio de las transnacionales es en libre competencia. Solo 6,3 del 80% que concentran las transnacionales es en libre competencia. El resto es comercio entre firmas o tiene ciertos tipos de protecciones o fórmulas no accionariales. Es decir, ya el comercio mundial hoy tiene un tercio de ese comercio que es intraempresas. El resto tiene... Entonces, digo, para empezar a poner negro sobre blanco de qué nos hablan cuando nos hablan de libre comercio y qué nos piden. Vale la pena aclarar también que un informe de la CEPAL y la OIT plantea que esas empresas, esas famosas empresas transnacionales que concentran el 80% del comercio mundial, solo el 7% de los trabajadores, y algo que planteaba Matías, son empleo directo. El 93% corresponde a mano de obra oculta. Digo, precarización, terciarización y un comercio que voy a tratar de demostrar que tiene regulaciones. Vale la pena además aclarar que la mayoría de esas exportaciones tiene que ver con exportaciones de bienes intermedios, no de productos terminados, y adquieren un rol sobresaliente las exportaciones de servicios que ascienden a casi 4 billones de dólares. Por ahí después, cuando se hable del TISA, se va a entender por qué se plantea esa magnitud. Ahora, cuando hablamos de estas empresas, pensemos que las 200 mayores economías del mundo alternan estados y empresas transnacionales, las 200 mayores economías del mundo. Y cuando hablamos de estados y empresas transnacionales, para poder darle una magnitud de lo que estamos hablando, yo quisiera poner un solo ejemplo, hay muchos, pero Walmart tiene un volumen de negocios que supera el PBI, no solo de países en desarrollo, sino de Austria, de Suiza. Digo, para tener en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de esas empresas. Empresas que hoy construyen un nuevo actor, que son las llamadas cadenas globales de valor. ¿Qué significa cadenas globales de valor?
la deslocalización nos ha generado un sistema donde esas cadenas tienen empresas controlantes que se ubican en los países centrales, fundamentalmente las cabezas de esas cadenas globales de valor están en Estados Unidos, están en Europa, y una red donde se deslocalizan distintas etapas de producción, Entonces hoy el comercio mundial exige poder producir en distintos lugares, poder producir en distintos países y generar como un nodo donde hay un centro donde están las empresas que concentran esas cadenas de valor, que concentran el mayor valor agregado en concepción de los productos, en investigación y desarrollo, en conocimiento, en marketing, y países donde se localiza la manufactura, países que deben competir en condiciones de bajos salarios para ganar esas localizaciones, y eso requiere dos condiciones. Primero, poder producir en el extranjero y luego garantizar la libertad para que transiten a lo largo de esas cadenas que tienen distintos puntos geográficos, bienes, servicios, capitales. Entonces, esa arquitectura es la que requiere hoy esa regulación. Cuando nosotros hablamos de estas cadenas globales de valor, y para terminar, por lo menos para mí, de dejar en claro que no existe libre comercio, sino que se regula en favor de algunos, esas cadenas globales de valor están integradas en corporaciones, y nosotros tenemos que 737 corporaciones controlan el 80% del poder corporativo global. 737 el 80 y 147 el 40. Entonces, si alrededor de 737 actores de un poder corporativo global nos están planteando cuáles son las reglas en las que hay que organizar el flujo de capitales, de conocimiento, la mercantilización del saber, ¿dónde está la libertad? Si se está regulando, ¿dónde está ese eufemismo del libre comercio? Ahora bien, si nosotros, y ojo, pensémoslo porque tengámoslo en cuenta, yo no quiero aburrir con datos, pero tengamos en cuenta que el flujo de esas cadenas globales de valor, el 56%, esas cadenas globales de valor son responsables del 56% del comercio de bienes, pero del 73% del comercio de servicios. Vuelvo a cuando se hable del TISA a tenerlo en claro. ¿Qué significan? Esas redes, esa nueva arquitectura, nos corre del viejo esquema que nosotros teníamos de las viejas multinacionales, cuyas filiales en cada país producían o bien para el mercado interno donde estaban localizados o la exportación de los productos terminados a países vecinos. A esa arquitectura correspondía a las reglas del comercio que se habían establecido hasta que aparecen estas propuestas del libre comercio. ¿Por qué? Y voy a dar un pequeño salto para atrás. A fines, terminada la Segunda Guerra Mundial, surge la necesidad de garantizar un determinado marco de estabilidad a los acuerdos de Bretton Woods. Voy salteando muy rápido porque me quiero plantear en tres cosas. Surge la necesidad de crear determinados organismos que garanticen esa estabilidad. Aparece como fruto de esos acuerdos el Fondo Monetario Internacional, aparece el Banco Mundial y tenía que aparecer la Organización Internacional de Comercio. La Organización Internacional de Comercio no aparece, la famosa Organización Internacional de Comercio no aparece porque en ese momento ya Estados Unidos planteaba que tenía que haber tres criterios: nación más favorecida, trato nacional a las mercancías e inversiones de los inversores extranjeros
y una rápida y efectiva compensación porque para las medidas que podrían considerarse como expropiatorias. Ahora, por esa razón, el resto de los países que tenían que acordar esa famosa Asociación Internacional de Comercio no sale, pero vuelve a salir ¿cuándo? Esto da origen al GATT, que todos conocemos, que se transforma en un acuerdo de tarifas y aranceles que empieza a incorporar algunos otros acuerdos laterales. Ahora, ¿cuándo aparece la Organización Internacional de Comercio? Y esto me va a servir también para una reflexión al final. Aparece en 1994, se firma el Acta de Marrakech y comienza a tener vigencia en enero de 1995. Si nos ubicamos en el tiempo, aparece en pleno auge del Consenso de Washington. El Consenso de Washington sí plantea que ya están las condiciones para estas tres pretensiones que fueron obturadas al nacimiento de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, esa especie de internacional capitalista que formaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, no daban cuenta de las transformaciones que aparecen en el entramado comercial fruto de la deslocalización, la terciarización y todo lo que ya estamos planteando. Y ahí aparece la cuestión de los tratados de comercio, los tratados bilaterales, que en realidad tienen tres bloques, y yo digo, hay compañeros que luego lo explicarán con más propiedad, pero tienen tres bloques de medidas o normas. Una, que garantiza el acceso a los mercados. Dos, que termina con todo tipo de regulaciones o establece otro tipo de regulaciones. Y el tercer punto, que sí quiero hacer alguna referencia, es algo que no caminaba, no entraba en la Organización Mundial de Comercio hasta ese momento, que era la solución de controversias. La solución de controversias que implicaba darle precisamente a estas empresas transnacionales el mismo nivel jurídico que a un Estado. Es más, un nivel superior, porque si uno ve cómo se conforma el Comité de Apelaciones del Banco Mundial, las empresas siempre van a ganar. De hecho, hasta el 2010, alguna información que pude encontrar por ahí, tenía pendientes el Comité del CIADI 120 resoluciones de reclamos de empresas contra Estado. Y tenía pendiente una sola de Estado contra empresa. Digo, ese es el nivel de nuevas regulaciones que aparecen en el mercado. Y ahí aparecen seguramente con muchos eufemismos: armonizar, que dicen los tratados, que lo que significa es sí, armonicemos hacia la regulación más baja que existe, quitar las barreras no arancelarias. Siempre que uno le dicen quitar barreras, es piola. Ahora, en realidad lo que quiere decir es no poner cumplimientos en materia de fitosanitario, en materia de calidad, no poner, abolir nuevos proteccionismos. Y claro, todo es eufemismo, todo parece piola. No cuidemos la salud, no cuidemos el medio ambiente. Eliminar la burocracia fronteriza, cuando para poder pasar de un país a otro, y vemos que cada vez son más fuertes los controles que quieren imponer los poderosos. Sin embargo, lo que dicen es: claro, burocracia, qué feo que es burocracia, que no haya controles para que pasen las mercancías. Tribunales arbitrales independientes. ¡Ay, bravo! Resulta que el tribunal del CIADI, uno lo ponen las empresas, otro lo pone el del Estado, y cuando no hay acuerdo con el tercer árbitro, lo decide el presidente del Comité Ejecutivo del CIADI. ¿Y quién es el presidente del Comité Ejecutivo del CIADI? El presidente del Banco Mundial. Esos son los tribunales arbitrales. Entonces, la cooperación, todas estas cuestiones nos están planteando a nosotros que es lo que en realidad hay que meternos en una parafernalia de normas y regulaciones, que lo que se pide es que los estados garanticen cada vez más la ganancia de este grupo concentrado. Y acá aparecen, y yo los voy a nombrar solamente porque me va a servir para una reflexión,
Porque hoy hablamos todos del TTP, del TTIP, porque aparecieron, pero digo, acá tenemos este grupo de tratados, se compone de los tratados comerciales multilaterales, los que se hacen en el marco de la OMC, que ya tiene normas sobre la propiedad intelectual referida al comercio, la PIC, que ya tiene algunas normas sobre inversiones referidas al comercio, los TRIPS, que tiene acuerdos sobre servicios y tiene los famosos acuerdos del GATT sobre bienes. Pero aparecen luego los tratados que conocemos subregionales, no solo el NAFTA, tenemos el CAFTA firmado por Estados Unidos con los CAFTA-RD porque se incorpora la República Dominicana, tenemos el CETA firmado entre la Unión Europea y Canadá, la iniciativa MEFTA para el Oriente y tratados bilaterales. Y en esto quiero hablar 2 minutitos. Hay más de 2.000 tratados bilaterales vigentes, de protección de inversiones, bilaterales de comercio, bilaterales de propiedad intelectual, bilaterales de ciencia y tecnología. Es decir, cuando hablamos del entramado de estos tratados, hay que entrar no solo a ver el tema del TTP y el TTIP, sino toda esta arquitectura. ¿Por qué digo toda esta arquitectura? Porque toda esta arquitectura es la base de negociación, base bastante alta, que imponen los acuerdos en favor de este poder corporativo. Entonces, ¿cómo se acomoda esta cuestión en esta etapa? Digo, tiene que tener esto en cuenta. Algo hablé del CIADI muy telegráficamente. ¿Qué podemos esperar, digo, para cumplir y ser respetuoso con el tiempo? Seguramente los otros compañeros y compañeras que están en el panel van a profundizar sobre el tema de las normas. Si uno piensa solamente, digo, algunos puntitos, uno ve que el actual presidente de Estados Unidos nos plantea que el TTP no se va a firmar y que pretende la renegociación del NAFTA. Ahora, cuando uno ve los países que integran el TTP, tengo la lista, no quiero perder tiempo en eso, y los países que integran el Acuerdo de Economía Regional Integral, el RCP que propone China, hay muchos actores que están en ambos acuerdos y que ya firman otro tipo de acuerdos bilaterales. Hay algunos que pretenden incorporar a China, los que estaban en el TTP como Australia, incorporar a China a eso. ¿Qué quiero decir? Que lo que está puesto en cuestión hoy puede ser que el NAFTA pretenda a Estados Unidos renegociarlo con mejores condiciones aún de las que tiene e imponer nuevas condiciones y que imponga algún otro tipo de negociación. Digo, para no pensar que esto se termina con estas cuestiones. Y por otro lado, no firma el tratado con Europa, con el TTIP, pero el tratado que incluye a Canadá y la Unión Europea, la mayoría de las corporaciones más importantes de Estados Unidos tiene filiales en Canadá. O sea, a través de sus filiales entra a los mercados europeos, protegidos por ese tratado regional, e impide que entren porque no firma el tratado con la Unión Europea, impide que puedan entrar. Es decir, hay una vuelta bastante grande de cuestiones que hay que desentramar para poder plantear que la globalización está herida de muerte porque no se firman lo que está puesto en discusiones bajo qué condiciones o si van a ser reemplazados por tratados bilaterales. Entonces, para respetar el tiempo yo quiero plantear 2 cosas. Una, me parece, y yo por lo menos quiero hacerme cargo y quiero compartirlo, que nosotros deberíamos poder hacernos 3 preguntas para orientar nuestras reflexiones y algunas líneas de acción. La primera cuestión es tratar de poner en el tablero todo este entramado en la magnitud que tiene para poder ver cómo van a surgir luego las salidas de esta turbulencia que existe entre los poderosos los tratados, los megatratados, para ponerle algún nombre. ¿Serán reemplazados por tratados bilaterales? ¿Serán renegociados en mejores condiciones? Aparecen huecos, digo, como para discutir.
La segunda cuestión es qué valor va a tomar el multilateralismo, las organizaciones como la OMC, a partir de esta discusión. Y lo planteo esto por dos razones. Ya había dentro de los grupos de pensamiento afines a esta corporación las voces que decían precisamente que la OMC se había quedado en el tiempo, que la OMC no había comprendido todo este proceso entramado de las deslocalizaciones y la cadena global de valor, y que tenía que adquirir un carácter más empresarial, y llamaban a constituir una OMC 2.0, así la llamaban, OMC 2.0, que se haga cargo de estas nuevas realidades. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, compañeros, no sea cosa que empecemos a ver que, bueno, este nuevo regionalismo, como se lo llamó, está sufriendo crisis y lo mejor sería volver al multilateralismo. Recuerdo que ese internacional capitalista se constituyó después del consenso de Washington. Es decir, no puede ser la salida para nosotros terminar diciendo que bien estábamos cuando estábamos mal, era más piola, ¿cómo planteamos alternativas que lo superen? Y el tercero es las dificultades que pueden aparecer en los procesos de integración y cuál es la salida. Y esto para nosotros es trascendental. Yo he leído con bastante preocupación que en la última declaración de la CELAC se habla de la importancia de avanzar en la integración del área con la Unión Europea. Y el proyecto de la Unión Europea, como lo planteó hace poco la canciller de Alemania, es construir tratados entre la Unión Europea y América Latina. Ahora, eso sí aclaró, los reclamos para que abramos nuestras fronteras agrícolas van a tratar más que las firmas del tratado. O sea, ya nos están diciendo qué procesos de integración nos están proponiendo. Me parece que eso es fundamental. La integración para nosotros es ineludible. Otro gallo hubiera cantado en América Latina si además de los procesos de integración, con lo que significó la CELAC, sin Estados Unidos, que Cuba pudiera preceder la CELAC, hubiéramos avanzado en una integración alimenticia, en una integración energética, en una integración económica. Si hubiera sido posible tener nuestro fondo de reservas de la región, nuestra moneda única, hubiéramos enfrentado de otra manera el problema de de la etapa de los precios de materias primas bajas. Y CATE, en ese sentido, me parece que tiene mucho para proponer en los procesos de integración, porque el ejemplo de cumplir 50 años con todo lo que se reconoció de los procesos de CATE me parece que son fundamentales. Y termino con una pregunta. Y esta es muy personal, pero creo que la vamos a compartir entre muchos. Así como la ciencia se muestra viva, porque cuando aparece un descubrimiento que sacude los paradigmas que hasta ahí se mostraban férreos, inmutables, y aparecen nuevas partículas, nuevos descubrimientos en la física, en la medicina, en la química, y ahí se muestra viva. Así como el arte se muestra vivo cada vez que alguna creación impacta en nuestros sentimientos y nos propone otro horizonte, el pensamiento de la humanidad, a casi 30 años de la caída del muro, ¿cuánto más puede vivir sin una nueva creación en el campo de la política emancipatoria? Creo que esa es la discusión, porque si no vamos a estar viendo cómo nos movemos en esta cancha. Y yo creo hoy que realmente, más que discutir cómo salir de la crisis del capitalismo, por lo menos para los trabajadores es fundamental discutir cómo salimos del capitalismo. No tenemos otro camino, no tenemos otra alternativa, y en el medio sí hay un montón de tareas. Lógico que podemos participar de todas las iniciativas para construir embates contra esta etapa del neoliberalismo, pero de lo que ya aprendimos, si al altermundismo no le ponemos un horizonte que trascienda el capitalismo, vamos a encontrarnos discutiendo en una cancha que no es la nuestra. Podemos hacer nuestras todas las iniciativas, participar en la discusión de las campañas contra el poder corporativo, participar en la discusión que hay que hacerlo,
en la discusión de los tratados vinculantes sobre empresas transnacionales que se está llevando, y derechos humanos que se está llevando adelante en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Pero para las organizaciones de los trabajadores me parece que esa pregunta, responderla, por lo menos para el lado que creo que todos los que estamos acá la respondemos, tiene que ser el norte para poder decir que otro gallo cante y no decir más lo que no queremos y empezar a construir la fuerza organizada para hacer realidad lo que sí queremos. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Horacio. Bueno, ahora le damos la palabra a Jorge Enrique Robledo. ¿Se puede seguir? Especiales agradecimientos a todos ustedes y a la mesa directiva. A la CLATE, muy agradecido por su invitación. Para mí es muy grato estar aquí con ustedes porque yo he sido, antes de ser senador, fui toda mi vida profesor en la Universidad Nacional de Colombia, o sea que soy bastante más cercano a ustedes que lo que pueda alguien de pronto pensar. Pero además porque siempre he sido amigo y he estado en la lucha de los trabajadores desde que era un muchacho estudiando en la universidad. Yo soy de los que creo en la importancia estratégica, decisiva, de los trabajadores y el trabajo en la suerte de la sociedad. Soy de los que respaldo sin duda algunas sus luchas, todas las luchas que libran por sus mejores condiciones de vida y de trabajo. Soy amigo de los sindicatos, soy amigo de los sindicalistas, no me avergüenzan esas relaciones, y soy de los que lucho por lo que llamamos los derechos democráticos de la clase obrera, es decir, derechos de organización, de contratación colectiva y de huelga, todos. Y creo que una de las cosas que hay que hacer en estos años es no olvidarnos de esos principios y mantenerlos ahí a la mano todo el tiempo, porque aun cuando por mucho que estén embolatados, hay que bregar a rescatarlos. De otra parte, esta charla la voy a hacer en una especie de sentimiento agridulce. Pues agrio porque estamos, por supuesto, que en medio de estas tinieblas de la globalización, del libre comercio, del neoliberalismo, pero dulce porque cada vez veo que se prenden más pequeñas luces en medio de la oscuridad. Cuando empezamos esto, en el caso de Colombia, hace 25 años a luchar, ustedes no se imaginan cómo era de sola esa soledad, advirtiendo lo que se venía a Colombia. Cuando viajamos las primeras veces a Estados Unidos y a Europa a hablar de estos temas, pues los trabajadores de esos países, sí, solidarios con nosotros, sin embargo nos atendían, yo así lo sentía, como bueno, estos pobres colombianos que miren que les cayó esta maldición, ayudémoslos un poquito, pero no nos creían mucho el cuento de que la globalización neoliberal y que el libre comercio y que el consenso de Washington y esas cosas. Y entonces digamos que la pequeña luz que se prende uno es ver a la clase obrera norteamericana, así sea en medio de confusiones, enfrentándose a este modelo, ver a los europeos luchando y ver que por todas partes hay una corriente antiglobalización que inclusive los tiene temblando a ellos mismos, ¿no? Pues a los promotores de esto. Entonces es en este ambiente en que estamos realizando este evento y ese ambiente a mí me llena de optimismo en relación de que primero la vida demostró que teníamos la razón en lo que estábamos diciendo, cuando todo el mundo pensaba que nos estaban llevando hacia el nirvana los grandes poderes financieros internacionales. Y segundo, porque estamos viendo que la lucha está creciendo. Ahora, ¿qué ha pasado en Colombia? Voy a resumir muy brevemente. Yo creo que es probable que en casi todos los países haya pasado lo mismo, de pronto con menos intensidad en Brasil o en Argentina, porque allí, digamos, ha habido ciertos diques de contención a los TLCs y a este tipo de cosas, pero yo creo que es más o menos lo mismo en todas partes. Y en el caso nuestro es que desindustrialización del país, y todo esto tiene que ver con los trabajadores, desindustrialización y desagrarización. O sea, reemplazo del trabajo nacional por el trabajo extranjero. Y al mismo tiempo más fuerte especialización en la producción de materias primas, agrícolas y mineras, y particularmente mineras. O sea, la manera como se financian este desastre productivo es mediante mayores ingresos por minería y mediante más deuda externa. Es el otro instrumento que se viene usando en Colombia, utilizado de una manera pues perfectamente destructiva para el progreso nacional. El otro aspecto es la durísima monopolización de la economía. Particularmente en Colombia hay toda una política de arrasamiento de algo que yo he venido llamando la clase media empresarial. Hoy hay una ofensiva para
hace montar monopolio en el transporte, monopolio en el comercio, bueno, ya lo han montado en otra cantidad de cosas, pero digamos que esos negocios que eran de pequeños y medianos empresarios vienen siendo monopolizados y entregados al capital extranjero. Bueno, la extranjerización de la economía, probablemente como uno de los efectos más perniciosos de esto. En el caso de Colombia y creo que del mundo entero, cada vez más son las transnacionales, o sea, los capitales de las grandes potencias las que se toman el globo. Y en cada caso, en el caso de Colombia es clásico, como decía alguien que conocí, se toman un sector de la economía y montan dolarductos. Un dolarducto es un tubo por el que se van los dólares de la riqueza nacional para las metrópolis. O sea que, acabando por completo con cualquier posibilidad de desarrollo y de prosperidad de un país como el nuestro. Una durísima desigualdad social empeorada. Estamos en uno de los países más desiguales del mundo y esto en parte por esto que nos ha ocurrido. Un deterioro gravísimo de la calidad del empleo. Esto no es ni sombra el empleo que hoy se tiene en Colombia de su calidad con el empleo que teníamos hace 25 años cuando César Gaviria Trujillo, bueno, y Barco Virgilio empezaron con estas cosas. Gran crisis en la salud, en la educación y una corrupción, bueno, ya ese no en pesos, sino en dólares y en las proporciones de los negocios de la globalización. Basta con mirar lo que nos está pasando en Odebrecht. Y hay un punto que es interesante mencionar, que le interesa mucho a los trabajadores del Estado, toda la campaña de privatización, o sea, de coger el sector público de la economía que se construyó a lo largo de más de un siglo de esfuerzos de toda la nación, venderlo a la barata, principalmente a los capitales extranjeros, para utilizar ese sector público como instrumento de extorsión a los trabajadores y a las clases medias. Con una cosa que era obvia, también lo dijimos oportunamente, es que no se trataba de acabar con el monopolio de los servicios públicos, sino transformarlo de los monopolios públicos en monopolios privados, y no puede haber nada peor en una estructura económica que un monopolio privado. Eso está pues establecido casi que por definición. Yo digo que solo que el único monopolista que no utiliza el monopolio para extorsionar a la gente es el monopolista estúpido, y los estúpidos no llegan a la jefatura del monopolio, o sea que no tenemos posibilidades de ningún tipo en ese sentido. Y a eso agreguemos en el caso de Colombia, y creo que es global porque es una política de la OCDE y de las agencias internacionales de crédito, ir cada vez más pasando los impuestos de las transnacionales y del supergran capital, pasarlo a las clases medias y a los sectores populares e inclusive a la clase media empresarial. Esta es una de las fórmulas más perversas que se están adelantando, porque no solo agravan la situación de las gentes sencillas, sino que disminuyen la capacidad del Estado para actuar en la vida del progreso en la medida en que el Estado, digamos, no tiene los recursos suficientes que debería tener. Bueno, y dentro de esto, un punto que es súper clave establecer e insistir. Francisco Mosquera, un amigo mío hace muchos años, cuando empezó todo este desastre, dijo esta frase: sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Repito, sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Esto en medio de un basurero ideológico, de una charlatanería que quiere convencernos del cuento de que es que todos los grandes negocios de la época son la electrónica y los nuevos materiales y las cosas raras y el internet. Paja. Aquí lo que está en la base de todo es la más brutal expoliación del trabajo, y por eso es que el trabajo está en la China, y por eso es que está en Bangladesh, y por eso lo llevan para el África subsahariano, y por eso lo tienen el poco que tienen aquí o lo tienen en México. Simplemente por una razón, porque todo este modelo económico, que por supuesto contiene elementos, digamos, tecnológicamente novedosos, está montado sobre la sobreexplotación de la mano de obra, particularmente de los países más débiles de la tierra. Entonces es un modelo que elimina los puestos de trabajo. En el caso de Colombia esto es dramático, y los elimina porque o quiebra las empresas, muchas. Es una masacre empresarial lo que ha habido en estos años, o las anquilosa. Pero además les envilece sus condiciones laborales: bajos salarios, inestabilidad laboral, aumento de las jornadas laborales y un feroz ataque al sindicalismo, mis queridos compañeros y compañeras, y hay que hacer conciencia de esto. Un feroz ataque al sindicalismo que se expresa de muchas maneras, cambios normativos.
contra los sindicatos y contra los derechos laborales. Por ejemplo, cambios normativos que conducen en el caso de pensiones y salud a que la contratación colectiva está controlada de tal manera que los mínimos de ley se convierten en los máximos posibles. O sea, en Colombia ya no se puede renegociar las condiciones pensionales ni las condiciones de salud, sino que están dadas por la ley. Luego el sindicalismo empieza a perder su propia naturaleza. Despidos masivos, represión de todos los tipos, extensión de la jornada laboral y enfatizo un punto, tercerización, que es como la bala de plata contra el sindicalismo. O sea, quien logre tercerizar destruye el sindicalismo por definición, porque ustedes saben mejor que yo, que son dirigentes sindicales, que las normas están montadas para que no se puedan crear ni las organizaciones. O sea, aquí los trabajadores van a terminar reducidos a la condición de que podrán crear clubes de fútbol, jardines infantiles, orquestas, etcétera, pero sindicatos, con lo que eso significa, no va a ser posible constituir. Y a esto va pegado, por supuesto, si se pierde el derecho a la organización, pues se pierde el derecho a la contratación colectiva y, por supuesto, que se pierde el derecho de huelga, si es que no está perdido ya desde la propia Constitución, dependiendo de cada país. O sea que sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Es absolutamente feroz este mundo de la globalización contra los trabajadores. Y aquí le hago un llamado muy cordial a los trabajadores que todavía siguen sindicatos, que no se olviden de los demás trabajadores. O sea, la lucha del sindicalismo, lo voy a decir con toda cordialidad, con toda franqueza, no puede ser la de mantenerle a los que todavía tienen los derechos el derecho y que los demás se los coma el tigre. Colombia y el mundo están necesitando regresar a luchas como las de las 3/8, cuando todos los trabajadores, desde la superficie, desde el suelo, con todos los riesgos, le ganaron a las nuevas generaciones los derechos democráticos. Sin este tipo de concepciones no va a ser posible salir adelante. Claro, tenemos que defender lo que tenemos, pero tenemos que pensar en que la clase obrera, los trabajadores, deben luchar por los derechos generales de la sociedad. Concluyamos diciendo un par de cosas más para no salirnos de este asunto. En resumen, ¿qué es esto de la globalización neoliberal? Es relativamente fácil de visualizar. Se trata, y ellos lo dicen, de crear un mercado de envergadura global. Un mercado de envergadura global. O sea, todo el mundo es un solo gran mercado. ¿Para que actúen quiénes? Los capitales de envergadura global, se cae de su peso. O sea, yo no puedo tener 20 mamoncillos aquí en Cartagena y bregar a vender un mamoncillo en Tokio, no. Ese mercado global le está reservado a los capitales de envergadura global. Y ojo, a los capitales y a las mercancías, no al trabajo. O sea, los capitales y las mercancías se pueden mover como Pedro por su casa, por todo el mundo. Las mercancías también se tienen que poder mover, porque si no, no se hace, digamos, el paraíso de los capitales de envergadura global, pero el trabajo sí se queda confinado en los sitios en que se establezca que se quede confinado. Ahora que estamos en el alboroto de Trump, y se las merece todas el señor Trump, de todos no olvidemos que el presidente norteamericano que más gente, más migrantes ha expulsado de Estados Unidos se llama Obama. Nadie se atrevió a mandar a tantos. O sea, para decir simplemente que esto es mucho más complejo que ponerse uno a escoger, yo no lo hubiera hecho si hubiera sido gringo, entre Trump y Clinton, de la misma manera que en estos países no debemos limitarnos a escoger entre el SIDA y la hepatitis B, a ver qué tipo de enfermedad es la que nos termina matando. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la riqueza se concentra allá y la pobreza se concentra aquí. Porque además lo que queda aquí produciendo y generando algún tipo de actividad económica son, como ya se dijo aquí, los negocios de las transnacionales. O sea, el mundo global es para que las transnacionales localizadas en todos los países de la Tierra hagan negocios entre ellas mismas. Mientras liquidan todas las formas de producción y de economía no monopolista de cada uno de todos los países. Y como ya lo dije, su primer oficio es llenar de dolarductos el mundo que conducen a los centros financieros de las metrópolis, porque al final esto es una operación del gran capital financiero. El caso de Colombia, doy una sola cifra para ilustrar lo que ocurre. Aquí nos han dicho, la felicidad es el ingreso del capital extranjero y la deuda externa. O sea, los extranjeros nos van a salvar, los colombianos seremos felices si primero hacemos felices a los gringos. Ese es el orden. Pues bien, miren ustedes las cifras en los últimos 4 años.
La relación entre ingreso de dólares por todo concepto y egreso de dólares por todo concepto da negativo para Colombia por 73.000 millones de dólares. O sea, si sumamos, explico, lo que sale por pago de deuda, que ya van casi 120.000 millones de dólares, lo que sale por utilidades de las transnacionales, lo relacionamos con lo que ingresa por préstamos y lo que ingresa por inversión extranjera, es negativo para Colombia en 73.000 millones de dólares. O sea que una de las grandes mentiras sobre lo que está montado este modelo es que nos va a salvar el capital extranjero. Es al revés, el capital extranjero nos está exprimiendo. O sea, imagínense un país débil como Colombia y termina financiando a las grandes potencias, pues una cosa por completo absurdo. Terminemos con esta mención. ¿Cuál es el problema de fondo de este asunto? Aquí nadie está ni equivocado, digo yo de ellos, ni equivocado, ni confundido, ni es que no entiende, que es que no sabía, que no le han dicho no. Aquí, o sea, esto de vos no es. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Saben exactamente de lo que se tratan, saben más que nosotros, obvio, tienen mejores instrumentos de investigación, más gente, etcétera, etcétera. Luego ellos saben exactamente lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Alguien lo mencionó aquí en Colombia en la década de los 90, hablando de que era la apertura que se venía y el alza cuando lo intentaron y la OMC, todas estas cosas. ¿Qué fue lo que dijo? Estamos ante un proceso de recolonización imperialista. Ese es el nombre, yo diría, técnico de este asunto. Recolonización imperialista, ¿qué quiere decir? Regresarnos a los días de la corona española, solo que ahora es con nuevas formas. Entonces, mientras en esos días éramos una colonia, ahora somos una neocolonia. Hoy nos permiten darnos el lujo de tener himno, bandera y selección de fútbol propia. Eso nos lo van a respetar hasta el último día. Pero de ahí para allá, todo de ellos. Los virreyes de esos días tenían que ser españoles, los virreyes de ahora tienen que ser cipayos, tienen que ser criollos, tienen que ser naturales de estas tierras porque son en buena medida el instrumento del fraude, de la trampa, de la dominación, que es meternos el cuento de que las cosas sí se están transformando. Y en buena medida los instrumentos para esta dominación disimulada, pues son nada menos, ya son bien conocidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la OCDE, eso es nuevo, por lo menos en el caso de Colombia, de eso no habíamos oído hablar nunca y ahora ya nos llevan para allá. Es el club de los países ricos, nos vamos a volver ricos si entramos al club de los países ricos. Como si en los clubes de los ricos no hubiera meseros y porteros y celadores, y lo digo con todo respeto por esas profesiones. Sí, porque es que nos tratan como idiotas, además de todo, no solo nos arruinan, nos empobrecen, sino que ofenden nuestra inteligencia. Eso es lo que tenemos al frente. Esa es la realidad que tenemos al frente. Y esto no se puede resolver entonces sino con lucha política, con lucha democrática, ¿sí? Confrontando estas realidades, defendiendo modelos económicos y sociales distintos a los de ellos, pero pasan por derrotarlos. En Colombia me están preguntando mucho, ¿qué hacemos contra la corrupción de Colombia? ¿Qué medida tomamos? Y digo, la primera es derrotarlos. No se hace misa católica con cardenales protestantes o culto protestante con sacerdotes católicos. Entonces, si queremos transformar las cosas, tenemos que transformarlo. Yo repito mucho una idea, y con esto voy a concluir, a estos tipos, a esta gente, no hay que persuadirla, no hay que convencerla, no hay que educarla ni reeducarla. A esta gente lo que hay que hacer es derrotarlos, que es una cosa completamente diferente. ¿Y derrotarlos cómo? Toca mirar hacia la historia y el pasado de estos países. Hay que unir casi que hasta la última alma de este país contra ellos. O sea, hay que generar los frentes más amplios que podamos imaginarnos. Trabajadores, campesinos, clases medias empresariales, empresarios que están siendo quebrados. Hay que unirlos a todos para ganar ¿qué? La soberanía nacional, que es el premio mayor de todas las luchas. Un país que no tenga soberanía nacional no tiene ningún derecho a resolver ni uno solo de sus problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Algunos quieren estar de pie por un minuto para relajar un poco antes de continuar? Ya, ¿por qué no nos ponemos de pie por un minuto, no? Relajar, respirar un poco profundo, ¿no? Son muchas malas noticias que tenemos. Tenemos que estar fuertes para confrontar todo eso. Ok, ya se acabó el minuto.
Ese. 25. Ok. Tenemos que ser fresca pero disciplinada también, ¿no? Ok. Bueno, para empezar, quisiera agradecer a la CLATE, a Ignacio, a todos quienes trabajaron para que nosotros pudiéramos estar aquí compartiendo esos días tan importantes. Yo me llamo Débora James y vengo de Washington después de 4 velas, incluso trasnochadas. Discúlpame que no estaba aquí por la mañana ni ayer. Acabo de llegar. Yo trabajo en un centro de investigación económica y política basado en Washington y hacemos mucho trabajo sobre América Latina. La oficina es sindicalizado, es no muy frecuente en nuestra ciudad. Pero lo más importante es que coordinamos una red que se llama Nuestro Mundo No Está en Venta. Y esa red, desde 1999, ha sido coordinando el movimiento civil global en contra de la expansión de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y utilizamos una estrategia trabajando por dentro y por fuera, es decir, haciendo de trabajo dentro de las negociaciones, pero también la movilización masiva, ¿no? Porque sabemos que tenemos que saber lo que está pasando dentro de las negociaciones para poder armar a nuestros movimientos para que puedan construir el poder político para asegurar sus gobiernos se rinden cuenta a los pueblos y no a las transnacionales. Me gustó mucho las intervenciones de los otros compañeros porque nos ubicaba en el escenario grande de lo que estamos pasando en esa época de globalización cooperativa. Yo voy a aterrizar un poco en lo que está pasando ahora en las negociaciones de la OMC y también en lo que es un poco los detalles sobre el TISA, porque acabo de explicar que debemos saber lo que está pasando. El ministerial va a pasar en Argentina, como explicaron, el 11 hasta el 14 de diciembre, la primera vez que hay un ministerial de la OMC que va a pasar en América Latina, y por supuesto que el nuevo gobierno quisiera montar la diferente cara de América Latina, dado los cambios políticos, y nosotros también le queremos dar otra cara de lo que es América Latina, que no sea solamente la política de Macri. Entonces, para explicar un poco lo que está pasando dentro de las negociaciones después de 20 años de ese cambio profundo a la Organización de la Globalización Cooperativa que encabeza la Organización Mundial de Comercio. Por supuesto que siempre las transnacionales dentro del norte han estado queriendo tener más reglas sobre los sectores donde ellos tienen ventaja, ¿ok? Y poner en competencia los trabajadores y los sectores donde ellos son menos competitivos. Es decir, ellos quieren siempre avanzar en la desregulación de servicios y tener más servicio capturado por el sistema de desregulación, o mejor dicho, regulación a favor de esas corporaciones en cuanto a los servicios y en cuanto a los bienes, y dejar la agricultura aparte y no tener comercio libre en la agricultura porque ellos quieren mantener sus subvenciones para matar a la producción latinoamericana principalmente, ¿no? Entonces, la agricultura queda todavía, después de 20 años, ¿no? Los países en general en desarrollo entregaron tantos temas como mencionaba el antecedente, los TRIMS sobre inversión, los IPIC sobre propiedad intelectual, y eso fue a cambio de que por una vez, después de largo tiempo de 100 años, iban a tener más disciplinas sobre las subvenciones que daba los gobiernos del norte a sus productores, no son realmente campesinos, sino productores grandes, y iban a bajar los aranceles para que los productos del sur pudieran llegar a sus mercados. Y 20 años después, todavía estamos peleando en esto. Pero es aún peor, porque dentro de la OMC ni siquiera deja, fíjate, que los países en desarrollo pueden subvencionar su propio producto doméstico para el uso y el consumo doméstico, para darle respuesta al hambre
que pasa las millones y millones de personas en los países en desarrollo. Es decir, es un asunto de seguridad alimentaria que hay países que quisieran invertir en la producción doméstica agrícola y no pueden a través de las reglas de la OMC, aunque no entran en el comercio global. Y desde 3-4 años están peleando eso súper fuerte y no han dado respuesta porque Estados Unidos y sus grandes exportadores, como han matado a la producción de maíz de México, quieren ir a China y quieren ir a la India y matar la producción de arroz y de trigo en esos países también, para que el mismo pueblo no pueda producir para el autoconsumo, afuera del sistema del capitalismo global. Es una de las peleas más grandes que estamos teniendo en la OMC desde hace mucho tiempo. Y yo le voy a dar las cifras solamente para que los tengan en mente, ¿no? En mi país, si tú divides las subvenciones en total por cada productor, llegas a ser 48 millones de dólares por cada productor. ¿Okay? Ese plata, por supuesto, que no llega al productor, llega a los Monsantos, ¿no? A los que exportan el producto agrícola, no llega al productor. En la Unión Europea son $11,000 cada productor agrícola. Pero ellos están diciendo que los países en desarrollo están interviniendo, dando demasiados subsidios en el sector agrícola. ¿Y cuál es la comparación? En Brasil llega a ser 428 por persona que recibe del Estado por subvención en la producción. En China son 245 por persona, $200, comparado con $48,000 por persona. Pero Estados Unidos tiene un caso en contra de China, diciendo que sus subvenciones son ilegales en la OMC porque distorsionan al comercio libre. Y en la India, que es el enfoque principal, porque la India está peleando por eso, son solamente 160 por persona. Y si tú llegas a donde llega al consumidor, al ser humano, a la persona pobre de la India que necesita esa producción de su compañero en su propio país, es como menos de $20 la persona, ¿no? Pero es una pelea grande que todavía, aunque es escasez de producción, quieren asegurar que todo pasa por la economía global y que las grandes corporaciones pueden sacar provecho de eso en vez de que podemos garantizar la seguridad alimentaria y, por supuesto, la soberanía alimentaria. Hay otras demandas de los países en desarrollo por mucho tiempo desde la fundación de la OMC y muchos de esos son reflejados en las demandas también de la sociedad civil. Por ejemplo, las flexibilidades en lo que tiene que ver con los patentes y los monopolios de propiedad intelectual. Tienen que entender una cosa muy importante: la propiedad intelectual no es comercio libre. La propiedad intelectual, los ADPIC, los patentes, son protecciones para una clase en particular de gente. ¿Es clase de obrero? No. ¿Es clase de campesinos? ¿Es la clase de madre? No. Es una clase de personas que son dueños de esos patentes. Pero es una intervención en la economía mucho más distorsionando que cualquier arancel que tú puedes imaginar. Para que esas personas que producen la medicina bajo patente monopolística no tienen que competir en el mercado libre, porque necesitan la ayuda del gobierno que restringen la competitividad en su sector para que ellos puedan ser algunas de las compañías más poderosas en el mundo, hasta que en mi país ellos dominan todo el sistema médico, ¿no? No podemos tener una reforma de seguros, una reforma realmente sistémico, médico, porque las grandes farmacéuticas y los de seguro médico controlan al Congreso y al sistema médico, ¿no? Que no deben tener ese tipo de poder, pero es poder dado del Estado a través de los instrumentos, de los supuestos acuerdos de comercio libres, aunque son protecciones para esas personas que son siempre ricos, son casi siempre en el norte, mientras ellos le ponen a ustedes en competencia con los trabajadores que son realmente produciendo, ¿no? ¿Me entiendes? Es un sistema de doble cara, de proteger a los ricos y poner en competencia a los que están trabajando.
Otras demandas siempre de los países en desarrollo en cuanto al OMC ha sido cambios en cuanto a esos de patentes a favor de la biodiversidad, el no patente a la vida. Ya sabemos la importancia de eso, ¿no? No patente a la vida. Políticas industriales. Hay políticas ahora en el OMC que restringen la manera en que un país puede desarrollar su propia industria para no dejarles industrializar y no dejarles estar en competencia con sus propias fábricas, ¿no? Hay muchísimo más. Estos todos, para nosotros como sociedad civil, son parte de un llamado que hemos estado haciendo, no para reformar lo OMC, sino para decir, darle vuelta, porque están yendo en un rumbo que no deben estar, y estamos parando la expansión de la OMC por 20 años, pero también tenemos que cambiar lo que existe ahora y transformarlo completamente, porque no debemos tener un sistema que regule y pone el sistema para toda la economía global que está basado solamente en aumentar el comercio y no asegurar que el comercio favorece a los trabajadores, que realmente da rendimiento para los que producen, que proteja al medio ambiente, que proteja y darles oportunidades a los campesinos y esto. Entonces, es nuestra, como lo que hemos estado empujando por años y años dentro de la OMC, son muy semejantes, reflejados a las demandas de los países en desarrollo en la OMC. ¿Y cuál es lo que está realmente siendo discutido de la OMC, que es súper diferente de lo que deben estar? Están en la cancha que no deben estar. Lo que están haciendo este año en particular es introducir nuevos temas. Todos los temas, piénsalo así, todos los temas que han sido desarrollados entre los socios que son los más neoliberales, que han hecho esos bilaterales o regionales, como TPP, quieren introducir esos temas ahora en la OMC. Y porque la OMC incluye 163 socios y incluye algunos países en desarrollo que sí son fuertes, no han podido introducirlo dentro de la OMC y ha sido parado. Y entonces ellos fueron a los bilaterales a tener como un grupito que son los países más locos, más neoliberales, y después ahora quieren introducir esos mismos temas. ¿Cuáles son? La inversión, por ejemplo, reintroducir eso en tema multilateral dentro de la OMC, es una de sus visiones. El tema de compras públicas, la gran mayoría de países en desarrollo no son parte de un acuerdo de compras públicas que tienen dentro de la OMC, que dice que todo el gasto del país en control de escuelas o en gasto para comprar electricidad, para tener el gobierno, la construcción, debe estar abierto a los extranjeros. Y eso es una locura porque cada país en el mundo utiliza las compras públicas para fomentar la economía doméstica, pero está ahí. Y la amenaza más profunda que tenemos este año, y sí están intentando cumplir un acuerdo o por lo menos tener un mandato para ir negociando un acuerdo, es sobre un tema que están utilizando como un caballo troyan, dice, ¿no? Se puede decir eso, ¿no? Un caballo troyan es como un mecanismo para empacar todos los asuntos que ellos quieren tener dentro de ese paquete y decir, eso más que nada lo que va a ayudar son los pymes. Eso va a ayudar principalmente a los pequeños y medianos empresas, y es el asunto del comercio electrónico. Comercio electrónico no se habla mucho en nuestras redes, ¿no? No se habla mucho de ese tema. Y no es solamente que yo quisiera comprar cosas por el internet, no. Eso es la manera en que ellos lo utilizan para que tú no piensas que es una amenaza profunda a muchas otras cosas, ¿no? Ellos están intentando, fíjate, cuáles son las grandes corporaciones ahora, ¿no? Las farmacéuticas, los agroindustriales, son más grandes que nada también ahora las compañías tecnológicas, el Google, el Facebook. Estos todos, casi todos, excepto que hay algunos que existen en China, casi todos están en los Estados Unidos. Y estos son los dueños de una propiedad mucho más importante que cualquier servicio o bien que tú puedes imaginar, y eso es toda la información del mundo.
Y eso se pone cada vez más importante, ¿no? Y lo que ellos quieren hacer al principio y después poner muchísimo más cosas es asegurar que los datos, la información de todos ustedes no tienen derecho a la privacidad, ustedes no tienen derecho a la protección de esos datos, ustedes no son tuyos, sino propiedad de esas compañías. Y eso puede sacar esa información de las compañías, ¿no? Por ejemplo, puede ser un seguro médico que lo utilizan para hacer un rayos X, ¿ok? Y lo mandan para la India para que lo puedan revisar el rayo X para ver si tú tienes algún tipo de enfermedad, porque es mano de obra muy barata ahí en la India, ¿no? Entonces tu información está siendo enviado allá. Y después lo envían a Mauricio, porque no tienen protecciones de privacidad, y después lo venden a otra compañía médica en tu país que dicen, bueno, tienes alguna cosa que no puedes darte seguro mi compañía porque ya veo que tú tienes un problemita ya de rayos X. Ellos quieren controlar la información y lo van a hacer. Lo van a intentar hacer en Argentina a través de un mandato para tener negociaciones sobre comercio electrónico, ¿ok? Y eso no, lo van a decir, no, solamente es interesante para todos, porque todos, incluso los campesinos en Kenia, quieren exportar a través de Internet. Coño, eso no es el asunto. El asunto para el pobre productor de Kenia es acceso a la red, es infraestructura, tienen 1000 otros problemas, ¿no? El sistema de pagos. Eso no es tener un sistema dentro del OMC que ha sido escrito por Google, ¿ok? Porque siempre utilizan un disfraz así para convencernos que no te preocupen. Pero eso es lo que van a hacer. Y nosotros tenemos que estar ahí trabajando adentro de las negociaciones, poniendo presión a nuestro gobierno para que no se acepten esa travesía, para que no sean blindados en las negociaciones. Y fíjate que estamos en una época muy difícil para eso en la región, porque antes, hace como 5 años, yo me acuerdo del ministerial, por ejemplo, de 2005, cuando el cubano dijo, no lo vamos a aceptar, y la ministra de Venezuela tenía que luchar por encima de la mesa y coger el micrófono del dueño y decir, no estamos de acuerdo, que era realmente un conjunto de países ALBA, que incluía a Brasil, que incluía a Argentina muchas veces, que trabajaba, por supuesto, Bolivia, Ecuador, trabajaban en conjunto para representar a las demandas de los pueblos dentro de las negociaciones, y eso ya no es como era. Obviamente, ¿no? Y ahora estamos llegando a un ministerial incluso en Argentina, y ojo que con el director general Azevedo, que debe decir ha sido un desastre total. Él fue el que componía la unidad, no solamente latinoamericanos, sino con los países de todos los países en desarrollo, el grupo de África, el grupo de países más pobres, el grupo él convocaba las reuniones del grupo de 110, que era el grupo de todo el país en desarrollo, para que se pudieran intercambiar de información, de ideas, de perspectivas y de posiciones y ponerse de acuerdo. Y entonces él llega a tener todo ese sentido de solidaridad y ahora está empujando para tener un acuerdo, y un acuerdo que sea posible y significa un acuerdo que esté lo que quiere hacer los Estados Unidos, lo que quiere hacer Europa. Y entonces está socavando todo quitando toda la solidaridad que teníamos. Por eso teníamos el desastre en Bali, donde hubo un acuerdo sobre facilitación de comercio, y hubo el acuerdo en 2015 en el primer ministerial en África, que no tuvo respuestas para las necesidades de los africanos, sino a las iniciativas de los países en desarrollo. Entonces, desarrollado. Entonces, los otros compañeros explicaban mucho mejor que yo, ese sistema está totalmente roto. Tenemos una oportunidad este año para tener una movilización. ¿Quién se acuerda a la movilización de Cancún en 2003, no? Hubo una movilización grande, encabezado por los campesinos en México en 2003 en contra de OMC en México. Y eso tenemos que mostrarles otra vez, que no hay región en el mundo que haya sufrido más
por ese modelo neoliberal lo que ha sufrido América Latina. No hay otra región en el mundo que haya sufrido tanto, que se ha quitado las oportunidades y que, como ha dicho el compañero Robledo, que están a través de esas instituciones imponiendo otro nivel neocolonialismo, y que la región sabe exactamente lo que significa eso y que no lo vamos a aceptar de nuevo. Así que ojalá que nos veamos en Argentina en diciembre para decir no a la expansión de la OMC y para pedir que otro mundo tiene que ser posible y que otro nivel de organizar la economía global tiene que ser posible, y que tenemos que parar esas ideas monstruosidades que tienen. El segundo tema que me pidieron hablar es sobre TISA. Nosotros en nuestro mundo no tan venta desde 2013 estamos llevando una campaña global en contra de TISA, principalmente en los 50 países participantes, ¿no? Los países, por supuesto que son los países desarrollados todos, más Turquía, Pakistán, Mauricio y algunos países latinoamericanos, como sabemos, Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, Colombia y México. Y como mencionaba la compañera al principio, el país de Uruguay, a través de la campaña de los sector público de sindicatos, y si no hubiera sido encabezado por ellos, no hubiera pasado, pero por una campaña que ellos hicieron, incluyendo que ellos pusieron salir de TISA como una demanda en los paros nacionales, ¿ok? No fue cosa ligera que hicieron en su campaña, no fue cosa ligera. Ellos montaron una campaña y hace más que un año el país salió y Paraguay salió después. Nuestro mundo no está en venta, la red de sociedad civil, que incluyamos sindicalistas, por supuesto, y campesinos y medioambientalistas y todo. Hemos estado trabajando con la Internacional de Servicios Públicos todo ese tiempo para montar campañas en los diferentes países, y particularmente para ayudar a los países en América Latina que son participantes, ¿no? Y por eso quiero agradecer a la participación de mi compañero Juan Diego Gómez, que es el coordinador subregional de ISP por la región andina, y seguramente que él nos va a contar un poco del trabajo que ellos están haciendo en la región. Pero entonces, ¿qué hemos estado descubriendo sobre TISA? ¿Ok? Y les voy a decir por qué sabemos tanto de TISA. Bueno, hemos estado estudiando esas propuestas que están haciendo las mismas cooperaciones financieras, las mismas cooperaciones tecnológicas, las mismas cooperaciones a través del GATS, cuando estuve en la época de la intención de expandir la OMC y su parte que tiene que ver con los servicios, que estaba más fuerte en como medio de los 2000, 2005 por ahí, y después ellos han incluido esas propuestas en los TLCs, por supuesto, los bilaterales y los regionales, y ahora se han profundizado y se han politizado y hecho mucho más preocupante para nosotros dentro de TISA. Pero sabemos exactamente de lo que están hablando, porque las filtraciones sobre ese acuerdo ha sido tan rápido como nunca hemos visto en otro acuerdo, ¿no? Seguramente que hay algunos negociadores que no están de acuerdo con lo que está pasando, porque realmente están filtrando cantidad de propuestas a través de Wikileaks, la mayoría, pero otros grupos también están filtrando. Tenemos hasta 5 diferentes versiones de algunas de las propuestas, como el financiero, por ejemplo. Pero sabemos mucho, ¿no? Incluye, por ejemplo, una cosa que mencionó el compañero, trato nacional. ¿Qué significa trato nacional? Tú tratas como si fueras una persona nacional. Es peor que eso, porque tú tienes que darles condiciones de competencia al extranjero por lo menos igual a lo que tú des a las compañías domésticas, por lo menos igual. Y no es solamente las mismas reglas, la aplicación de las mismas reglas, sino las condiciones de competencia, ¿ok? Entonces, cuando ustedes se van a mi país, ellos te dan el mismo trato que nosotros damos a las naciones nuestras, como seres humanos. No, por supuesto que no. A los seres humanos no. Pueden diferenciar, pueden discriminar. Pero en cuanto a las compañías, quieren tener lo que ellos dicen solamente es sobre la no discriminación. Utilizan esa palabra que debe de ser en contra del racismo
y lo utilizan, aplicaron un acuerdo de libre comercio diciendo que deben tratar a las compañías extranjeras por lo menos igual, puede ser mejor, a lo doméstico. Tiene otro capítulo que se llama transparencia. Es increíble cómo ellos sacan esos nombres. El capítulo sobre transparencia es que tú como país tienes que dar oportunidad a las compañías extranjeras intervenir en tu proceso legislativo nacional. Para que tiene que publicar regulaciones propuestas para que los partidos interesados puedan dar sus perspectivas sobre tu proceso de parlamentario nacional, pero no solamente parlamentario, sino de las agencias, del Ejecutivo, de cualquier regulaciones que están haciendo, ¿no? Compras gubernamentales, el tema que ya mencionaba, en el TISA está propuesta que compras gubernamentales hasta 1 centavo tiene que estar abierto a los compañías extranjeras que por supuesto están jugando, ellos dicen eso, y sí, estamos en la misma cancha, todo nivel de aplicación de reglas, pero ellos traen 200 años de concentración de monopolio, ellos tienen 200 años de subvenciones de sus propios gobiernos, ellos tienen 200 años de aceleración de lo tecnológico, y después llegan y quiere que tu pyme está en las mismas condiciones de competencia, está como decir, las mismas reglas tienen que aplicar. ¿Quién va a ganar en esa situación, no? Es una manera de destrozar a los pymes, de abrir a las compras gubernamentales. El tema de la localización es profundo, es uno de los capítulos más recientes que hemos visto. Es antilocalización. Y cuando digo localización, lo puedes pensar como antidesarrollo. Porque todas las medidas que ellos te van a decir que la manera en que tu país va a beneficiar a través de la presencia de esas compañías extranjeras es prohibido exigir en las reglas. Es decir, no, ellos te van a decir, van a venir capital extranjero, ¿okay? A tu país si tú abres las puertas a las capitales extranjeras, a las compañías, ¿no? Van a venir capital. Van a venir empleos domésticos, ellos siempre dicen esto, ¿no? Van a tener mejor calidad de los productos. Vas a tener más como gerencias, porque tú vas a tener gente trabajando en la gerencial o en la directiva y ellos van a tener transferencia de tecnología y después ellos mismos van a saber abrir sus propias compañías en ese sector. Cada una de esas cosas es prohibido requerir. No puedes requerir que contratan con personas nacionales cuando vienen desde el extranjero. No pueden requerir nada, el acuerdo no contempla nada sobre la calidad de los servicios. No puedes requerir eso como una cosa de presencia de la compañía. No puedes requerir que ellos transfieren la tecnología. No pueden requerir que ellos dejen plazos para las nacionales en la gerencia ni en la directiva. Y uno que es increíble para mí, ni siquiera pueden requerir una presencia nacional de la compañía cuando ellos están haciendo oferta de servicios en tu país. ¿Ok? Now, puede ser, ¿qué significa eso entonces? Y si tú pongas un ejemplo como el sistema de educación. Educación no es uno de los más contemplados, ¿no? Estamos con financiero, logística, tecnológica y menudeo, que puede pensar como el cerebro, el corazón, el sistema, ¿cómo se dice? Nervios y la sangre del cuerpo de todo lo que es el comercio global, ¿no? Pero si tú aplicas esas medidas, lo que les acabo de explicar, junto con una medida que es la neutralidad tecnológica, que dice que el gobierno no puede hacer nuevas regulaciones que discriminen al nivel tecnológico de entrega del servicio. Es decir, si tú eres taxista y después tienen Uber, están entregando un servicio de transporte personal. No puedes hacer regulaciones que discrima basado en el mecanismo tecnológico que está entregando el servicio. Entonces, aplicado a la educación,
¿Ustedes aquí tienen alguna forma de teleeducación? ¿Tienen alguna forma de participación de algún privado en el Sistema Nacional de Educación? Bueno, eso significaría que una vez que se abre el sector, no puedes volver a nacionalizarlo o municipalizarlo. Es una de las maneras en que eso promueve la privatización, pero más aún que promueve eso, lo clave, así que no puedes cambiarlo. Una vez privatizar, ya lo tienes para siempre. Es otro aspecto del TISA que se llama el trinquete. Entonces, si tú tienes una participación en un nivel de educación, no puedes tampoco decir cuando ellos tienen derecho al acceso al mercado, significa que ellos pueden venir y operar servicios en ese sector, ¿no? Obvio. Pueden venir, operar un sistema de teleeducación. No hay un requerimiento de que ellos tienen que tener una presencia local. No tienen que contratar con gente local. No puedes tener diferentes normas, dado que estamos hablando en una manera de una maestra y en otro momento de un video. ¿Qué significa eso para el empleo en el futuro? ¿Qué significa eso para la regulación doméstica de nuestros sistemas de servicios públicos en el futuro? ¿Qué significa eso para el mercado laboral en el futuro? ¿Qué significa eso para el control sobre las diferentes tecnologías que están inventando en el futuro? Eso es entregarlo todo. Eso cuando tú ves que una de las peleas muy grandes que tenía entre la Unión Europea y los Estados Unidos el año pasado, la razón por la cual no terminaron en diciembre, que ellos quisieran terminar, fue que Estados Unidos exige que los servicios nuevos, es decir, los servicios que no existen en ese momento, automáticamente son parte de TISA. Aunque no hemos contemplado nada de cómo se necesita regularlos, no pueden regularlos más de las regulaciones que existen ahora mismo, estos servicios nuevos. Imagínate los servicios nuevos. Internet no existía cuando se inventó el gas. ¿Ok? El Uber no existía. Los drones no existían. ¿Ok? Y el Google tampoco. Entonces todos esos están como viendo cómo serían los servicios, todo el mundo en 20 años, y escribiendo las reglas, cómo ellos pueden ser los dueños de las reglas, no solamente de las compañías y el capital, pero desplazar el gobierno, desplazar el papel de tener un Estado, desplazar todo el clase trabajador de tener un papel en la sociedad. Es la visión fundamental de TISA. Hay mucho más que podemos hablar, pero no quiero tomar más tiempo. Es que esas cooperaciones están viendo en el futuro cómo ellos pueden sacarle plata de tu bolsillo y organizando esas reglas ahora. Y son muchos que no suenen tan mal. Transparencia, ok. Servicio nuevo, ok. Comercio electrónico, ok. Pero si tú destapas lo que significa ahí abajo, ¿por qué tener un Estado? ¿Por qué tener una sociedad? Ni siquiera por qué tener un sindicato. ¿Por qué tener una comunidad? ¿Por qué tener una familia? Si somos solamente para producir servicios que han convertido esos servicios que nosotros como educación no es un servicio como... Es la manera en que educamos a los hijos. No es algo para sacar plata para teleeducación proveedores. Entonces, el TISA es una de esas amenazas que aunque se han publicado muchos los documentos, no sabemos hasta dónde ya están intentando reorganizar nuestra sociedad. Y por eso no es como la OMC que ha existido ya 20 años y estamos peleando por cambiar lo existente. El TISA no tiene que existir. El TISA no puede existir. No podemos vivir en un mundo donde ellos son los que han escrito todas esas provisiones, todas esas regulaciones a su favor para sacar plata y para mantenernos nosotros como si somos nada más que robot. Eso no es la visión de nosotros para vivir en el futuro. Particularmente los servicios públicos no se comercializan, no deben estar en los acuerdos de libre comercio, pero todos esos servicios es tan importante que aseguremos que
todos estos servicios no están bajo esa reglamentación, que tenemos que estar unidos en esas plataformas nacionales en todos los países, es decir, no al TISA. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora. Entonces, tiene la palabra Antonio Lías, el último panelista. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por darme la oportunidad de hablar en este lugar tan importante, en este 50 aniversario, evento que hemos disfrutado, como todos los compañeros, trabajadores, estar acá y escuchar y ver lo que es la historia de la CLATE, lo que es la historia de la lucha de clases en América Latina. Bueno, voy a retomar un poco lo que ha planteado la compañera en términos muy precisos sobre el TISA, pero digamos porque merece la pena señalar lo que ya han dicho varios, pero marcar que en el 50 aniversario de COFE, en agosto de 2014, sale la primera declaración institucional de COFE y la CLATE contra el TISA. Es la primera vez que públicamente los sindicatos uruguayos marcan su posición. De ahí en adelante se trabajó muchísimo, participó el PICNT en todos los ámbitos, pero fue una lucha muy fuerte de los trabajadores uruguayos como vanguardia, al igual que lo fueron en el año 2007 contra el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que también la campaña de los trabajadores uruguayos vanguardizando el movimiento popular lo pudieron parar. Y son temas muy importantes, pero esos temas muy importantes no los podemos desligar de otras cosas que también son muy relevantes. Nosotros tuvimos la información y lo denunciamos como COFE, como INESUR, pero también teníamos un documento que han hecho los compañeros de la ICP, donde ya ellos obviamente, por lo que dice el documento, conocían el documento en parte, donde describen qué es el TISA. Entonces nuestra campaña fue una campaña muy fuerte porque teníamos en un ámbito de investigación, que en el 2014, nosotros lo planteamos esto también en agosto de 2014, ellos antes presentaban un documento que a nosotros nos sirvió de base para trabajar. El tema de unir los intelectuales y los trabajadores es un tema clave, el tema de la investigación, y quiero saludar muy efusivamente a los compañeros de la dirección de la CLATE por haber creado una Secretaría de Investigación. Es un tema fundamental. Si no tenemos elementos técnicos no podemos dar la batalla, no es solo pelear, es pelear con argumentos y fundamentos. Entonces yo saludo al compañero Horacio, que va a ser el director o presidente, no sé, de esa secretaría, me parece excelente. Entonces quería señalar que nosotros trabajamos, teníamos un planteo del exterior y después dentro del país fuimos recibiendo información y es un tema que hay que denunciar, lo hemos denunciado muchas veces, ustedes seguramente lo saben. El presidente José Mujica, a espalda del pueblo uruguayo, había solicitado el ingreso al TISA y nos enteramos por la prensa. Y después se entrevistó al canciller Almagro, a este señor que está ahora en representación de la Secretaría de la OEA, este hombre que no tengo calificativos para él, y dijo sí, nosotros pedimos el ingreso al TISA. Y después nos enteramos que ingresaron al TISA. Y después tuvimos los documentos. No todos los documentos como lo puede haber tenido Wikileaks, pero nosotros teníamos los documentos porque nos llegaron los documentos. Y una parte de los documentos los publicamos. O sea, la lucha paga. La lucha paga. La lucha de los trabajadores públicos es una lucha muy fuerte. Los sindicatos públicos son muy poderosos en todos los países. En Uruguay, por supuesto, la COFE lo es. Dejando este tema y que ya todos saben que pudimos evitar ese ingreso, y señalando una cosa que después va a ser relevante cuando hable, también es cierto y es fundamental, el Frente Amplio, un gobierno progresista, el presidente de la República dijo que la decisión de irse de CLATE la tenía que tomar el Frente Amplio, y el Frente Amplio, del TISA, la tomó el Frente Amplio por 122 votos contra 22. Una derrota total del TISA y eso es muy valioso. Yo quería, ahora pasando a otros temas, a los temas centrales, hay que ubicar la situación que estamos viviendo ahora en un inicio en los 70, en la crisis del petróleo en los 70. El capitalismo tuvo una crisis muy fuerte y en América Latina esa crisis se expresó de una forma muy terrible.
fue la reestructuración despótica del capitalismo, fueron las dictaduras militares, fueron los gobiernos autoritarios, pero fueron ¿por qué? Porque había izquierda actuante, sí, porque había guerrilla, sí, porque había sindicatos fuertes, sí, pero sobre todo por un objetivo económico. Los estados populistas, los estados de bienestar latinoamericanos eran un freno al desarrollo del capital. Y para poder destruir esos estados de bienestar había que destruir o disminuir al mínimo la clase obrera. Y la clase obrera, como bien decía el documento de la CLATE que pasaron, era un elemento central del proceso y fue severamente golpeada con cárceles y exilios. Permítame traerme el agua. Pero esa primera ofensiva termina de alguna manera todo ese proceso de dictaduras y gobiernos autoritarios. Esto es un esquema simplificador, no es exactamente en todos los países que se da de la misma manera, hay diferentes correlaciones de fuerza, diferentes historias, pero lo que quiero decir, hay como varias fases. Una es las dictaduras militares y el autoritarismo, lo pagamos carísimo. La segunda son los gobiernos postdictatoriales, y hay que precisar, postdictatoriales, no democráticos. Porque los gobiernos que salen de la dictadura salen con enormes cantidades de limitaciones en la participación política. Y esos gobiernos, en las dictaduras, ¿qué se planteó? La apertura económica. Se abrió fuertemente la economía. En los gobiernos del 85, más o menos, la crisis de la deuda externa fue el 82, en los gobiernos hasta los 90, el 95, lo que se aplicó fue, a priori, lo que después sería el consenso de Washington. Se aplicó políticas aperturistas fuertísimas y se aplicó en ese momento, y es muy importante tenerlo en cuenta, la creación del Mercosur. El Mercosur no es una organización progresista, no es la integración que se buscaba el ALAD y el ALADI, no era la integración latinoamericana para generar formas proteccionistas, para tener un desarrollo industrial propio. No era eso. Estos gobiernos eran los gobiernos de la derecha más fuerte que hubo. Era Menem, era Lacalle en Uruguay, era Collor de Mello en Brasil, y discúlpenme los compañeros paraguayos, no recuerdo, presidente, creo que era Rodríguez, que era la derecha, el Mercosur que ahora defendemos, era un proyecto de crear una zona donde las transnacionales se instalaran en un país y venían en todo el resto. No era un proyecto progresista ni nada que se le parezca. También se modernizó en esa etapa todo lo que es el área andina. El consenso de Washington, como todos sabemos, fracasó estrepitosamente sus resultados. Y eso generó dos aperturas diferentes. Por un lado, la propuesta de los Estados Unidos, los organismos internacionales, que eran las propuestas de reforma de segunda generación del Banco Mundial, los cambios institucionales que eliminaban la política de gobierno, bancos centrales autónomos, organismos reguladores, Estado no productor. Esa lógica del Banco Mundial se impulsó en la cantidad de países y surge, llevado, como dijeron los compañeros acá en el día de ayer, por la lucha de los pueblos, surge el progresismo, surgen los países progresistas, surge lo que para nosotros, para casi todos, era una alternativa de cambio. Y ese proceso de la alternativa de cambio que empieza en los 2000 es un proceso muy complejo. Y es un proceso muy complejo al que tenemos que prestarle atención si queremos responder a la pregunta que hacía Horacio, que no lo veo en la mesa, sobre el tema de cómo salir de la situación capitalista. Porque hay que tocar, y él lo tocó, que cayó la Unión Soviética. No es pequeña cosa en el enfrentamiento de la lucha de clases que la Unión Soviética y el bloque socialista hubieran caído. Y en ese proceso de progresismo tenemos que verlo muy bien, porque para nosotros fue la alternativa a una ofensiva del capital que empezó en los 70 y que continuó. Y un error ha sido pensar que nosotros estamos en la ofensiva con los gobiernos progresistas. ¿Y por qué digo que ha sido un error pensar eso? Porque los gobiernos progresistas
salvo contadas excepciones, se enmarcaron en la institucionalidad capitalista, se incluyeron en el sistema y adoptaron las reglas del sistema. Y eso impidió, además, porque en los procesos para llegar al gobierno también se fueron dejando múltiples banderas, muchísimas. Entonces, ¿qué pasó en Latinoamérica? Teníamos una ofensiva de capital consolidada en países como México, Colombia, Perú, etcétera, y teníamos unos espacios de cambio en Venezuela, Ecuador y Bolivia, con sus cambios constitucionales, con sus expropiaciones de recursos naturales, con una política de hablar de socialismo del siglo XXI, más allá de que no estuviera muy definido, con la teoría del buen vivir o del vivir bien. Pero después teníamos que los países más poderosos, Argentina y Brasil, y también Uruguay, que no es poderoso pero acompaña el paquete, eran socialdemocracias, por decir algo. Eran países donde se aplicó lo que es la conciliación de clases. No había una respuesta anticapitalista, lo que había era una forma de sobrevivir en el capitalismo, dándole cosas a los trabajadores y dándole cosas a los empresarios, con una característica muy especial. Era una conciliación de clases asimétrica. ¿Por qué digo asimétrica? Porque a los trabajadores nos dieron derechos, en Uruguay, por ejemplo, derechos laborales, muchos. Ley de innovación colectiva del sector público y privado, consejo de salarios, fueros sindicales, aumento de salarios. Pero ¿qué sucede? Lo que se le dio a los trabajadores se saca con un dedo. Cualquier gobierno, incluido el del frente, decide, los salarios se bajan, esta negociación colectiva no se cumple, este consejo de salario no lo llamo, o lo llamo y le pongo un tope. O sea, estamos bastante acotados a la decisión del gobierno de turno. Lo que se hizo con el capital tiene otra lógica, está atado. ¿Y atado por qué? Por los tratados de protección de inversiones, que no es libre comercio, pero es fundamental en todo este proceso de que se hablaba de las cadenas de valor globales. Entonces, la inversión extranjera directa que llegó a nuestros países y los beneficios para los capitalistas nacionales, porque también existen y tienen fuerza. No es solo el capital transnacional tiene a sus subordinados, a sus serviles en nuestros países, haciendo los mandados correspondientes en el ámbito económico y en el ámbito político. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega la crisis en la que estamos ahora, compañeros, no solo viene el problema que ahora vamos a hablar de Trump, sino que viene el otro gran problema que todos los trabajadores públicos en América Latina lo estamos viendo. Viene la lógica del ajuste. Y cuando viene el ajuste, no se puede tocar al capital, porque está protegido por tratados internacionales, se puede tocar a los trabajadores. Y entonces vienen los procesos de precarización, vienen los aumentos de salarios restringidos que no cubren la inflación, vienen todas las medidas que nos debilitan, viene la precarización, viene la reducción del presupuesto que cubre las necesidades mínimas de la gente, el salario social, que es educación, salud, vivienda, se reduce, empieza a restringirse y estamos en una problemática. En momentos en que el libre comercio, los tratados de libre comercio, rumbean, como dirán en el campo, por el tema de los tratados plurilaterales, el TISA, de la cual habló la compañera, el transpacífico y el transatlántico, ese enorme proceso donde parecería que se consolidaba una visión del mundo para los capitalistas, sin ningún tipo de regulación, mejor dicho, sin ningún tipo de regulación que proteja nuestros derechos. Ese sistema de apertura de las fronteras, eliminación de las fronteras nacionales, ese sistema se encuentra en una situación compleja. Y es una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta. Decía Horacio, me hago preguntas. Bueno, ganó el Brexit, la Unión Europea ya temblequea. Si gana la derecha en Francia, idem, ya hay sectores de derecha en toda Europa que pretenden ganar las elecciones de países de la Unión Europea. Ese sistema de capital, creado por el capital, entra en contradicción, y esto es lo grave, entra en contradicción entre capitalistas, entra en contradicción entre capitalistas con el respaldo de los trabajadores, pero por la derecha, no por una propuesta izquierda, como en Estados Unidos. En Estados Unidos gana Trump, y más allá de todos los disparates que diga, como bien dijo el compañero Robledo,
¿Quién era Obama? Obama fue el de los golpes blandos, Obama fue el de Honduras, Obama fue el de Paraguay, Obama fue el de Brasil ahora, Obama es el de los ataques a Venezuela, Obama es el que no terminó con Guantánamo, Obama es, compañeros, el que bombardea en Siria, en Libia, en todos los países, en una buena parte del país del Medio Oriente. Obama no es, como dijo muy bien acá, entre la hepatitis y el SIDA. Está muy bien. Sí, nosotros no podemos comernos ese paquete, ni podemos salir de ninguna manera. Como aparece en la prensa todo el día, este señor es proteccionista, qué horrible. No, compañeros, nosotros como trabajadores hemos defendido el proteccionismo. Nosotros para salir de la dependencia tenemos que tener proteccionismo, tenemos que tener industrias nacientes con protección y financiamiento del Estado, tenemos que tener empresas estatales, tenemos que tener Estado produciendo. A nosotros el libre comercio no nos da un pito, el libre comercio nos destruye. A ver, el mismo Mercosur destruyó una parte importantísima de la industria de Uruguay y de Argentina. O sea, el libre comercio a la salida del proteccionismo de Trump, lo que tenemos, y este es un tema central, Trump no es una persona. Trump representa fracciones de clase de capital en Estados Unidos y tiene respaldo de los trabajadores, de un sector importante de trabajadores. No tiene los votos que tiene porque es loco, tiene los votos que tiene por lo que dice, pero hay sectores importantes. ¿Y qué hace Trump ahora? ¿Qué está haciendo? La compañera que viene de Estados Unidos lo tendrá más claro que yo, lo podrá aclarar. ¿Qué está haciendo? Decide fortalecer la industria armamentista, cambios tecnológicos armamentistas, se pone de aliado al ejército, a la armada y a la fuerza aérea. ¿Qué se plantea atrás? Proteccionismo. ¿La lógica cuál es? Lo que se produce, lo que consumen los americanos, lo producen los americanos. Hasta ahí el proteccionismo. Porque siempre el sistema capitalista, los países centrales fueron países proteccionistas, eran proteccionistas en lo que a ellos les importaba. Y libre comercio hacia el otro lado. No es una forma de plantear, una forma de actuar, pero es el proteccionismo que va a aplicar. No inhibe, como decía un compañero, creo que Horacio, que las empresas transnacionales americanas sigan operando en el mundo. Pero además tenemos que tener otra alerta, compañeros, a la hora de pensar lo que está pasando. China es un país capitalista. China es un país que los acuerdos que hace con los países nuestros de comercio son en la vieja lógica de la periferia. Nosotros vendemos materias primas, ellos venden productos industrializados. Ellos nos prestan plata como antes, con préstamos atados. Sí, te prestan plata, pero vos comprás productos chinos y fabricás ferrocarriles que vienen los chinos a hacerlo. O sea, estamos en una situación del mundo absolutamente dramática para los intereses de los trabajadores, porque los referentes es Estados Unidos, que gane la fracción del capital que representa Trump, o vuelva a retomar la fracción de capital que pretendía representar Obama, es el capital. Y son parte de la ofensiva capital. Cambiarán los instrumentos. Pero atrás de todo siempre está la misma. Los daños de la crisis, los golpes de la crisis, lo tienen que pagar los trabajadores. Como dijo el compañero, solo hay plusvalía cuando los trabajadores son sobreexplotados. No hay otra, no hay manera. Entonces todo este proceso geopolítico nos ubica. China por un lado, no tiene ningún interés en nosotros. Rusia en negociaciones con los americanos, tampoco. Y los americanos, con sus dos vertientes de confrontación. Estamos en una situación absolutamente compleja. Y cuando estamos en una situación absolutamente compleja, es el momento que los trabajadores tenemos que organizarnos, fortalecernos, prepararnos y estudiar muy bien los pasos que vamos a dar. Porque yo pienso, y lo digo con responsabilidad, que el señor Obama, en sus versiones diversas, tenía determinados pruritos. Creo que detrás de Trump vienen las derechas latinoamericanas, las ultraderechas latinoamericanas, y los procesos de lucha contra los trabajadores y el pueblo van a ser mucho más cruentos que lo que han sido hasta ahora. Vuelve la derecha cavernaria América Latina de la mano de Temer en Brasil, Macri en Argentina,
y los que vayan saliendo en ese paquete, porque esa gente no se le va a caer la mano por dar órdenes contra los trabajadores y el pueblo que resistan la penetración transnacional. Gracias, compañero. La lucha paga. Muchas gracias, Antonio. Bueno, compañeros, lamentablemente no tenemos más tiempo y es evidente que lo que se necesita es tiempo para seguir debatiendo y esto evidentemente es un mandato que se lleva la CLATE para seguir organizando foros de discusión como este. Les pido un fuerte aplauso para agradecerle a los panelistas su participación.